Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Listo. Bien, por dicha, buenos días, don Miguel. Buenos días, doña. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, que hay que comienzo o esperamos cómo es que funciona la. Vamos a dar unos minutitos. También me escribió don José que está teniendo problemas para ingresar, don José Ah, Leandro. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer que él ingrese y iniciamos. muy
Muy buenos días. Ya se conectó don José. Entonces vamos a dar inicio con la actividad. Sobre todo agradecerles por la puntualidad del día de hoy. Bueno, mi nombre es Stephanie Gutiérrez y voy a estarles ayudando en la moderación y también las consultas que tengan por el chat. Voy a compartir de momento las indicaciones generales. Ok. Bueno, hoy tenemos la lengua huetar en la provincia de Cartago a cargo de don Miguel Quesada. Bienvenido. Muchas gracias. Las indicaciones generales es, bueno, vamos a grabar la sesión para que quede grabada y también para que se pueda compartir, en especial porque lo que vamos a ver hoy es muy importante, ¿verdad? Entonces tal vez hay personas que hoy no pueden estar acá, pero sí están muy interesadas en tener lo que hoy se va a compartir. Vamos a tener todos el micrófono apagado. Todos estamos aprendiendo a utilizar esta plataforma, entonces a veces se nos abre el micrófono sin nosotros haberlo puesto, ¿verdad? Entonces yo les voy a estar ayudando en caso de que se les abra el micrófono y no se den cuenta, entonces yo les voy a estar ahí ayudando, apagándoles el micrófono. Se pide la palabra por medio del chat o incluso levantando la manita. No sé si todos saben, en la parte donde dice participantes, ahí pueden abrir la casetilla de diálogo y ahí les sale levantar la mano, o lo pueden hacer vía el chat y yo les estaría cediendo la palabra para hacer algún tipo de comentario o pregunta al expositor. Estas mismas se van a realizar al puro final. Y bueno, vamos a dar inicio con lo que tenemos para el día de hoy con don Miguel Ángel, que es la lengua huetar en la provincia de Cartago. Para eso le cedo la palabra a don José para que nos haga una introducción. Adelante, don José. Don José tiene el microfonito apagado. Ahí, Ya, es adelante. que justo estaba explicando que estoy con el teléfono, entonces me cuesta un poquito más porque por la computadora no pude entrar. Espero que no se caiga el teléfono donde lo puse. Bueno, muchas gracias, Stephanie, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ahí vi brevemente rápidamente, que tenemos de todo un poquito, estudiantes, profesores, gente de turismo. Y agradecerle a Miguel Ángel, ¿verdad? El querer compartir con nosotros este rato, porque sé que también, no solo por su tiempo profesional, sino su tiempo familiar. Recordemos que don Miguel Ángel está en Noruega, entonces allá ya es otro, ya está más tardecito que nosotros. Gracias a doña Silvia, la ministra de Cultura, doña Silvia Durán, fue que tuve el honor de conocer a don Miguel Ángel en una charlita que también dio a el equipo de trabajo que está preparando las cartografías interactivas. Es un grupo de geógrafos que vienen trabajando esto, entonces me invitaron a esa charla. Y ahí aproveché, impulsado por doña Silvia, que le pidiera a don Miguel Ángel que nos acompañara, que si era posible que nos diera esta charlita. Él accedió inmediatamente, entonces le agradezco muchísimo en lo personal y a nombre de la comisión, porque también participó con nosotros, se tomó su rato de madrugada para participar con nosotros en la presentación que hicimos hace unos días a empresarios con el tema de la estrategia del anillo turístico de Cartago. Y ahí es donde don Miguel Ángel empata con nosotros, ¿verdad? De que turismo no es solo el hotel, el restaurante, la catarata, etcétera, sino que tenemos mucho en cuanto a cultura, en cuanto a historia que contar a las personas que los visitan, ¿verdad? Al turista nacional y extranjero. Y son cosas como en este caso, ¿verdad? De contar con un experto que nos venga a enseñar, porque desconocemos mucho de este tema y las instituciones carecemos de este tipo de profesional, ¿verdad? Entonces, aprovechar hoy que tenemos a don Miguel Ángel y de verdad agradecerle de todo corazón en nombre de la Comisión del Anillo Turístico el que haya accedido a acompañarnos el día de hoy. Gracias. Don Miguel Ángel, le cedo la palabra. Muchísimas gracias.
A usted. Bueno, aquí les digo un buenas tardes. Ya está todo oscuro y allá sería un buenos días. Em, yo me, para los que no me conocen, em, soy egresado de la Universidad de Costa Rica y dentro de los puntos que trabajo en mi investigación, ahora trabajo en la Universidad de Bergen en Noruega. Y dentro de lo que trabajo hay dos campos distintos. Primero, la lengua española. Me he metido a trabajar el idioma español en Costa Rica, cómo se habla, cuáles son sus variedades a lo largo del territorio. Y últimamente también con el español de América Central, con un proyecto que dirigí hace unos años para hacer lo que se llaman atlas lingüísticos, que es la descripción o enumeración de datos de diferentes campos culturales, pero retratados en mapas. Y entonces, por ejemplo, si ustedes, ahora estamos haciendo uno digital y ustedes dicen, bueno, ¿cómo se dice cabeza en toda América Central? Entonces ahí le van a aparecer los colores de las diferentes, de los diferentes signos que significa cómo se dice cabeza, si se dice ayote, si se dice teja, azotea o tusta, etcétera. Ahí van apareciendo y en dónde se dicen todos los términos. Por otra parte, mi trabajo, bueno, también dentro de lo que es lengua española, he trabajado mucho con la historia de la lengua. También especialmente en Costa Rica, de donde ya saqué un libro sobre la historia del español en el territorio nacional. Y ahora me estoy metiendo un poco también con el español centroamericano, más que todo con el léxico, historia de los centroamericanismos, cuando aparecen las primeras palabras centroamericanas en los documentos de la colonia y se ha tenido cambios durante los 500 años de travesía del español por nuestras tierras. Por ejemplo, la palabra topar, con el sentido de ir a recibir a alguien, voy a ir a topar a Juan, etcétera. Es una palabra que ya se ve en los documentos de Juan Vázquez de Coronado en 1564. Y otras palabras más recientes, palabras que pueden haber surgido, digamos, en el siglo XIX, el siglo XX, como concho, con el sentido de campesino y que sale ya a principios del siglo XX y que empieza a cambiar durante todo el tiempo a los significados actuales que tienen. Y así sucesivamente. Digo dos palabras por decir algo. Luego, por ejemplo, la palabra jocote la encontré en un documento del Salvador de 1586, ya en ese tiempo. Bueno, los jocotes han existido aquí desde tiempos inmemoriales, pero la documentación de la palabra dentro de ya del español aparece a finales del siglo XVI. Y por último, me he dedicado mucho a lenguas indígenas del sur de América Central, especialmente el guaymí, o ngobe, que le llaman, que tiene mucha presencia en Costa Rica, por cierto. Bueno, las personas, hablando de la zona de los Santos, que sería interesantísimo tomarlo en cuenta para un futuro, en vista de que hay muchos guaymíes que llegan a coger café y quizás estén ya dejando algo de su cultura allí. Luego, con la lengua boruca, he trabajado bastante, mucho, mucho, mucho. Acabo de publicar una gramática. De hecho, yo a mis hijas les hablo en boruca y ya entienden. Yo creo que si el boruca dijeron que estaba extinto, pues ahora ya está reviviendo. Y he trabajado también con el Pech de Honduras, es una lengua de la misma familia del boruca, del guaymí, pero hablada en Honduras. He recogido unos leyendas y tradiciones orales. Y por último, con el huetar, el último, y siendo el primero, la primera lengua que se documenta en Costa Rica en el siglo XVI, pero digamos, he trabajado también mucho con el huetar, que tiene una historia bastante trágica, porque no quedó piedra sobre piedra. Si nosotros vemos los manuscritos de la época colonial, si nos damos una ojeada por los conventos de esa época, por las bibliotecas digitales de ahora, veremos que hay muchísimas lenguas indígenas del istmo centroamericano que están recogidas allí. Algunas de las cuales ya no se hablan, por ejemplo el chorotega, pero está recogida en documentos del siglo XIX, especialmente el muisca de Colombia, no se habla, pero lo recogieron
en forma de gramática, de confesionario, de catecismo, de doctrina, en 1620 más o menos. Y ahora los grupos indígenas muiscas que hablan español, igual que los huetares, están volviendo a su lengua porque está muy bien documentada y la están estudiando muy bien. Los jóvenes que están participando en estos proyectos la han adaptado a digamos, a la terminología moderna de la gramática y han hecho un trabajo enorme que también se puede consultar en la red. Pero con el huetar no se puede hacer eso. Con el huetar quedó apenas un puñadito de palabras, como 5 palabras de la época colonial, y el resto que por reconstrucción se sabe que son del idioma huetar. Ahora después les explico cómo es que se hace eso. Y algunas que yo pude salvar del olvido de las comunidades indígenas huetares, que hoy se reivindican como huetares en la provincia de San José. Pero es lo poco que queda, pero si sabemos un poquitico de historia, nos damos cuenta de que Cartago era toda huetar, prácticamente. Y todavía quedan nombres como los vamos a ver ahora. Entonces, la idea mía es hablarles un poquito del huetar. Muchísimo lo habremos oído en la escuela cuando nos decían que los huetares y los bruncas, los choltecas. Pero trataré de darles a ustedes digamos, una visión general. Lo que no sé es con cuánto tiempo tengo para hablar. Aproximadamente como 40 minutos. Ah, sí, muy bien. Ujú. Era lo que yo también había calculado. Perfecto. Entonces ahora yo les voy a dar una presentación PowerPoint de lo que preparé. Me imagino que aquí puedo... Ah, dice que no puedo participar ahora sí. Ah, sí. ¿Ven la pantalla? Sí, señor, la Sí, vemos perfecto. Muy bien, gracias. Sí. con mucho gusto. Y se me ocurrió hablarles a ustedes de este tema que al parecer no tiene ninguna importancia en la actualidad, pero yo creo que sí lo tiene y desde la perspectiva empresarial se puede explotar, según yo. Vamos a ver, ustedes me dirán que ustedes tienen que ustedes son expertos en experiencia en asuntos de economía y de turismo, me dirán si se puede resaltar o no, o de qué manera se puede resaltar lo que uno podría llamar el turismo lingüístico o el etnolingüístico. Bueno, el propósito de la charla es dar un vistazo de lo que queda de la cultura lingüística huetar en la provincia de Cartago, concientizar sobre la importancia del rescate cultural y lingüístico ancestral, proponer modos de acercamiento a lo que nos queda de la lengua y cultura huetares. Y aquí tengo un mapa hecho por mí, así un poco estilístico, sobre los grupos indígenas del siglo XVI. Y en el centro vemos a los huetares. Los huetares se sabe que es una lengua familia de las lenguas talamancas, del guatuso o maleco, de, bueno, Boruca, Guaymí, Teribe también, como vamos a ver ahora, y se extendían en todo lo que es el centro de Costa Rica prácticamente. Desde la costa del Pacífico por Herradura, pasando por la cordillera del norte de Guanacaste, todo el Valle Central, yéndose hacia Turrialba y llegando hasta Tayutic, que como dice un conquistador, es el límite de la nación huetar. A partir de Tayutic hacia la costa atlántica ya había otros grupos como suerres, talamancas, etc. Por el norte, los famosos votos de los que habla Juan Vázquez de Coronado, y los huetares tienen alguna relación con ellos, y que parece que son los actuales ramas de Nicaragua que viven por aquí. Muy bien. La nación huetar se dividía en 3 partes, podríamos decir. Aquí hice una especie de croquis. El Huarco, Garavito, Ocoyoche y Pacaca. Parece que la provincia de Pacaca estaba supeditada a Garavito, Ocoyoche.
Pacaca sería la actual Tabarcia, Villa Colón, Puriscal, todo esto. Garabito Coyoche sería toda la parte occidental, desde el río Virilla hasta Punta Arenas, digámoslo así, pasando por Esparza, etc. Y el resto era lo que se llamaba el Reino Huetar Oriental del Guarco, o la provincia del Guarco, como la llama Juan Vázquez de Coronado. Las primeras menciones de los sitios del Valle del Guarco vienen de Juan Vázquez de Coronado, entre 1562 y 1563, a veces 64 también. Y él dice lo siguiente en un documento del 62. 1 de enero de este año vino otro cacique llamado Coquiva, a cuyo cargo está la provincia de Pacaca, y en 2 del dicho del presente mes, o sea, al siguiente día, vinieron otros 2 caciques de la provincia de Labra, llamados Yurusi y Usharrasi. Esta X se pronunciaba como She, Usharrasi, que luego el sonido She en español dio J, entonces pasó a Ujarrasi y la I cayó, Ujarrasi. Y otro en 3 días del dicho mes llamado Teviste de la provincia del Guarco. Y todos fueron tratados por papá, etcétera, etcétera. Otra, entre tanto que se despachaba la gente, envía a Juan de Illanes, sargento mayor, a la provincia del Guarco con 60 soldados, que se habían revelado 1 o 2 caciques, y el principal de todos no había dado la obediencia y vasallaje debido a vuestra merced. O sea, también esto nos da a entender que los huetares estaban organizados en grandes cacicazgos o reinos, como decía, o provincias, que es la palabra que dice Vázquez de Coronado, y cada jefe de provincia tenía sus subjefes como súbditos, ¿no? O sea, había una organización política bastante compleja. De este sitio, del Guarco, envía a llamar al cacique de la provincia llamada Tayutic, que es el Valle de Tayut, donde mataron a Diego Gutiérrez, capitán que por mandado de vuestra merced entró a la pacificación de esta provincia, a estas 5 leguas de Cartago. Una legua son como 5.3 kilómetros, entonces sería como a 30 kilómetros. No sé si ustedes que conocen bien la provincia saben si Tayutic está a 30 kilómetros de Cartago, puede ser. Hoy en día... No, Tayutegui está a 70 kilómetros de Cartago. A ver, seguramente tenían un camino más recto, tomando en cuenta que los indios pasaban por, digamos, por trillos. No sé si existirá un camino antiguo desde Cartago hasta Tayutic. Sería interesante averiguar. El camino antiguo para Tayutic era pasando por Tucurrique y por Pejivalle, y subiendo hacia la legua, hacia la cima del cerro de Atirro, que aún así dudo que esté a 5 leguas. Ah, interesante. Qué interesante. Pues eso sí que es interesante de tomar en cuenta en cuanto a medidas de longitud de la época colonial. A ver cómo es que interpretan ellos las distancias y cómo era que llegaban allí. A ojo de pájaro, quién sabe. O así, ¿cómo se llama? Vista recta de pájaro. Muy bien. De lo que queda de los huetares, de gente que se proclama huetar, son 2 puntos en la provincia de San José, que son Quitirricí y Zapatón. Bueno, Quitirricí tiene un origen huetar, Zapatón no. Zapatón es un nombre de un árbol y tiene que ver con zapatos, etc. Pero bueno, no importa. Aquí ellos se han declarado huetares y el gobierno les ha concedido un territorio indígena. Han tratado de revivir la cultura huetar, a veces en modos bastante peligrosos, como veremos al final, porque no corresponden a la realidad huetar, por lo menos de lo que entendemos por realidad huetar. Pero lo importante y positivo del asunto es que existe una conciencia de su ancestralidad y el deseo de revivir lo que queda de su cultura. Pero ¿qué pasó con la lengua huetar? Fray Agustín de Ceballos
en 1610 declara haber escrito un catecismo en lengua huetar y otro en lengua chorotega o mangue. No aparecen por ninguna parte. Yo he tratado de buscar así por encimita, como se dice, pero no he encontrado nada. Agustín de Ceballos era mercedario de la Orden de la Merced y tenían su sede en la... ¿cómo se llama? Perdón, aquí me llegó un anuncio que dice que si view o admit, Maribel Díaz Quesada, ¿tengo que ver algo con eso? No, no se preocupe, yo ya Ok, aquí estoy perfecto. admitiendo a las personas. Muy bien. Y una idea que se me vino esta mañana pensando en este tema es que interesante sería ir a Antigua, Guatemala y ver, o también a la iglesia de la Asunción. Creo que hay una iglesia de la Merced también en la Guatemala actual, en la capital, que se trasladó allí porque no sé si era que querían o temblaba mucho o algún problema hubo que querían que la gente se fuera de Antigua y poblaran la capital actual. Habría que ver si en el convento existe el catecismo, pensando en que los monjes o el clero hiciera copia de lo que hacía para mandar a sus jefes como testimonio de lo que estaban haciendo. Pero ninguno de los dos aparece. Y luego Diego del Cubillo, que es lo que me tiene a mí un poco contrariado. Diego del Cubillo, hijo de padres españoles, pero ya cartaginés, va a España, lo ordenan gobernador de la provincia de Costa Rica, y él, entre los propósitos, en lo que llamaríamos ahora el plan de trabajo que le da el rey, dice, y voy a escribir un catecismo en lengua huetar. Entonces a mí me vienen grandes dudas cuando leí eso. Dije yo, bueno, ¿y qué pasó? Si Ceballos, que era un fraile y debía ser muy conocido en la provincia, escribió algo, ¿cómo es posible que Diego del Cubillo no lo conociera? ¿Verdad? ¿Sería que existió o no existió o lo escribió en hojas de, no sé qué, de plátano y se perdió? No tengo la menor idea. Y lo mismo Diego del Cubillo. Si él se propone de hacer un catecismo en lengua huetar, porque tampoco aparece, con todos los medios, bueno, relativamente buenos que tenía en la época, siendo gobernador. Entonces, aquí ya meto una especie de cuña de que la política siempre ha sido igual. Se prometen muchas cosas y al final no se hace nada. O se hace algo. Pero en este caso no se hizo nada o se perdió, lo cual es muy extraño. En el siglo XX no hay ningún hablante de huetar en el antiguo reino del Guarco. Esto lo hace, digamos, las personas que se interesaron en la lengua huetar en el siglo XIX y principios del siglo XX, como Walter Lehmann, que fue un lingüista, antropólogo, y creo que también arqueólogo alemán, que recorrió toda América Central en busca de las raíces indígenas del istmo centroamericano, dijo que él, por más que caminó por Tobos y por Cot y por Quiricot, no halló una sola persona que hablara huetar. Pero a este señor no se le ocurrió ir por el lado de Pacaca. Primeramente porque estaba muy retirado. Era más fácil ir a Cartago a principios del siglo XX que ir hasta Pacaca o ir a Tabarcia, a Zapatón y por esos lados. Y allí, según lo que yo he visto, la lengua huetar se habló hasta principios del siglo XX. ¿Cómo lo sé? Bueno, entrevistando a personas mayores. Yo fui y hablé con personas de los bajos de El Plomo, especialmente allí, por Teruel de Acosta, etc. Y hablé con personas cuya fisonomía daban a entender que venían de la nación huetar. Y cuando les dije si ellos se acordaban de que sus padres, o abuelos, alguien hablara algún idioma, me dijeron que sí, que la abuelita hablaba algo que era como inglés, decían ellos. Otros tuvieron memoria y me dieron palabras, frases, kukra, mambu, pero no sabían qué significaban. A través de las explicaciones que ellos me daban en el contexto, cuando oían a las viejitas decir esas frases,
es que yo he podido pensar que seguramente son los números, porque usaban unas palomas, las ponían en el fuego, y las brasas que se pegaban en la piel de la palomita, ellos decían que era el número de palomas que iban a cazar la próxima vez. Entonces me imagino que empezaban a contar y ellos oían eso. No, pero no se puede saber porque no tenemos la gramática ni tenemos los textos huetares. La segunda mitad del siglo XX se caracteriza por el crecimiento, el auge del interés por las raíces ancestrales, especialmente de los grupos en cuestión. Los chorotegas nombran la parte de Matambú como territorio indígena y los huetares, a su vez, reviven la palabra huetar, que ni siquiera los antiguos, los señores mayores conocían. Es una palabra que ha entrado por digamos, por la historia, por la cultura, pero no porque la hayan recordado desde siempre. Que si ustedes hablan con un Boruca dice que se decía brunca desde tiempos inmemoriales y así está documentado desde hace mucho tiempo. Pero con huetares no, como que la palabra dejó de existir. Por lo menos yo recuerdo en 1640 haberla visto por última vez en los documentos coloniales y de ahí en fuera nunca más. Se habla de indios de Tucurrique, indios de Tayutique, indios de Pacaca, de Acerrí, de Curridabat, pero no se dice indo-huetares. Bueno, se fundan los territorios huetares de Quitiris y Zapatón, pero ninguno en Cartago, lo cual es muy interesante porque da a entender que a pesar de que en Cartago hay personas con fisonomía típicamente ancestral, no han reivindicado sus raíces huetares, que yo sepa, ¿verdad? Ahora bien, en vista de que no tenemos ni siquiera un diccionario que nos diga cuál palabra es de origen huetar y cuál es su correspondiente en español, como sí existen en muchísimas otras lenguas del área, entonces uno tiene que valerse de ciertos criterios para poder decir esta palabra es de muy probable origen huetar, hasta tanto no aparezca documentada. Primero tenemos el criterio histórico documental. Es decir, hay palabras, como les decía al inicio, que están bien documentadas de origen huetar. Por ejemplo, taque, que significaba cacique, uri, que significaba hijo de cacique, de donde viene la palabra uraz. No sé si las personas mayores del grupo de ahora han oído la palabra el uraz de la casa, decían, que ahora vino a ser sustituida por una palabra extranjera, kumiche. Ebush o ibush, y luego se dijo ebú, también un cacique. ¿Cuál era la diferencia entre taca y ebú? No lo sabría decir, eso habría que buscarlo en los libros de historia, las personas que han trabajado los cacicazgos del Valle Central. Y otras palabras, viriteca, por ejemplo, aparece como una palabra de huetar para referirse a las mujeres guerreras de la parte sur de Costa Rica. Y esas palabras están atestiguadas porque los españoles dicen esta palabra es tal que significa tal. El criterio geográfico. Para decir que una palabra es de origen huetar, necesariamente tiene que provenir de las regiones donde vivían los huetares. Si la palabra la recoge en Nicaragua, muy poco probablemente sea huetar. En Panamá, tampoco. En la zona sur, tampoco. En la zona norte, tampoco. A menos que, no, es que ni siquiera. Pero si viene de Cartago, de San José, de Heredia, de la parte de Alajuela, que tenga que ver con el Valle Central, podría ser una palabra candidata a verse como huetar. Pero también hay otros criterios. El criterio etnosemántico, o sea, el criterio cultural y de sentido de la palabra. El significado de la palabra en cuestión debe circunscribirse al ámbito cultural de la etnia huetar. Entonces, si encontramos palabras que no tienen nada que ver con la cultura madrillana de los huetares,
que nosotros pensemos que no tenga nada que ver, qué sé yo, por ejemplo, cohete, computadora, carro, a pesar de que carro tiene K-A-R-O, que son sonidos típicamente huetares, no podemos porque sabemos que el carro fue inventado hace poquito y que ni siquiera tenían la rueda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo digo porque lamentablemente hay muchos, ¿cómo llamarlos? Aficionados a la cultura huetar que han dicho, perdonen la palabra, barrabasadas. Qué sé yo, la palabra arra, las arras que se usan en los matrimonios. Alguien se rajó a decir que era de huetar, del huetar, y yo dije, bueno, sí, la A y la R son sonidos muy típicos del huetar, ¿verdad? Curridabá, por ejemplo, acerrí, etc. Pero primero que todo no había monedas, que yo recuerde, lo que había era el cacao, y eso yo creo que hasta lo inventaron, no sé si fue inventado por los españoles o por los indígenas, pero monedas no existían, ¿verdad? Y por lo tanto, y tampoco tenemos conciencia de que hubiera una boda huetar y se dieran esas monedas, pero sí tenemos muy bien documentado que en España se hacía. Con lo cual, entonces va para afuera esa palabra. Tenemos el criterio fonético o gráfico. Bueno, en vista de que no tenemos a ningún hablante del huetar de la actualidad, no podemos decir fonético, pero si la palabra aparece escrita, entonces se puede recoger y estudiar su grafía, ver las reglas del sistema fonético o gráfico establecidas para el huetar. Ya sí hay estudios para eso, ¿verdad? Yo he hecho bastante, Adolfo Constella hizo otro poco, y por lo tanto podemos estar seguros, bastante seguros, de qué palabra puede ser huetar y cuál no. Por ejemplo, en las palabras, si ustedes hacen un pequeño recorrido, ahora les voy a dar unas palabras y tomadas de la provincia de Cartago. Casi ninguna de las palabras huetares tiene sonidos nasales, M, N, ñ, que existen mucho en las lenguas talamanqueñas, en el malecu, en el boruca, en el térraba. Casi no hay sonidos. De hecho, la palabra boruca o brunca, según mis estudios, es la pronunciación huetar de brunca. Pero como ellos no tenían sonidos nasales, quitaron la N y la hicieron al estilo huetar, boruca. Entonces, si aparecen palabras con M, con ñ, muy poco probablemente sean de origen huetar. El criterio gramatical, aquí estamos mal porque no tenemos una gramática huetar, pero sí, a través de las palabras, yo he podido reconstruir algunos elementos de la gramática huetar. Y entonces, si la palabra no lleva ese orden establecido para el huetar, muy poco probablemente sea huetar. Y por último, el criterio filogenético. ¿Qué significa esto? Ver si la palabra que nos interesa está emparentada con las lenguas del área. Sabemos que el huetar era una lengua chibcha, ya eso lo dijo Constella en los años 80, y ya lo habían dicho otros estudiosos, pero Constella lo establece. Es una lengua de origen chibcha. ¿Cómo lo hizo? Bueno, comparando palabras con otras lenguas del área. Es como si ustedes dijeran, bueno, vamos a ver si el español tiene lenguas hermanas. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿cómo se dice casa en inglés? House. ¿Cómo se dice luna? Moon. ¿Cómo se dice, qué sé yo? Vamos a poner mano, hand. No parece, ¿verdad? Pero si nos vamos al francés, la luna, la lune, la mano, la main. Si nos vamos al italiano, la luna es igual que la luna, la mano es igual que la mano. Si nos vamos al portugués, la lua, amau. Estamos viendo que estas lenguas están emparentadas entre sí. No con el inglés, pero sí en francés, el portugués, el italiano, el español, como que suenan bastante similares en ciertas cosas. Entonces, y nos vamos profundizando y nos damos cuenta de que hay muchísimas similitudes, y no solamente hay similitudes, sino que hay sistematicidad en esas similitudes. Porque una cosa es que una palabra se parezca
a la lengua de otro lado, pero solamente, solamente esa palabra, ¿verdad? Entonces no estamos, por ejemplo, la palabra burukamán, que significa pero, y en noruego se dice man, que significa también pero. Sin embargo, sabemos que el buruque y el noruego absolutamente nada tienen que ver uno con el otro. Entonces es lo que se llama coincidencia. Por eso es que hay que ver regularidades y sistematicidades. Bueno, tomando en cuenta eso, uno puede ver si la palabra en cuestión tiene algo de parecido con las lenguas del área, y eso nos ayudará a decir que es una palabra de origen huetar. Y por último, la tradición oral. Esta yo le doy mucha importancia, aunque hay que andar con pies de plomo por aquí, porque muchas cosas se pueden inventar. Sin embargo, han servido para determinar nombres y lo que significan. Porrosatí en Heredia significa la quebrada de Porros. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, primero que todo yo le pregunté a una a una indígena, dicen que ahora no es políticamente correcto decir India, entonces a una indígena, a una aborigen de Heredia, de San José de la Montaña, se me ocurrió preguntarle, ¿y qué significa Porrosatí? Yo sé que es un río. Y me dice, eso significa la quebrada de Porros. Y yo le dije, ¿y Porros qué es? Me dice, eso es un nombre indígena. Y de veras está documentado, muy bien documentado, Porros, Parros, Perros, Porros, como un nombre huetar. Con lo cual calza muy bien. Y la gramática del huetar lo permite, porque en huetar, de acuerdo con mis estudios, en español, vean ustedes que es al revés. Primero se dice quebrada y luego porros. Digamos, primero lo poseído y luego el poseedor. En huetar era el poseedor primero, porros, y luego lo poseído. Igual que en las lenguas del área. Todas así son. Aparte de que ti se parece mucho a di, del buruca, y ti también del malecu, con lo cual queda establecido a través de la tradición oral que Porrosatí significa el río de Porros. Ticufres o quebrada honda, dicen todavía en las partes de Puriscal, Mora. Y ti, vean ustedes que aquí está ti, quebrada, y aquí también ti. Y también tiene el orden que llevan todas las lenguas del área, que es primero el sustantivo y luego el adjetivo. Entonces aquí ti debe ser el nombre, el sustantivo que significa agua. Q debe significar profundo, y fres se sabe que es lo que se llama un abundancial, que está mucho en las palabras fres o gres. Hay ores también, ¿verdad? Túfares, chicagres, que significa lugar de mucho tal cosa. Entonces aquí podría significar el lugar donde hay una profunda, una quebrada profunda, algo así, o un río profundo. Chicuá, esto me lo dio un señor del pueblo y me dijo que Chicuá significa ojo de agua, lo cual calza muy bien. Pero vean ustedes que aquí es chi y no ti. Luego el cuá sería ojo, calza muy bien con todas las lenguas del área. Y chi, después vamos a ver qué pasó por qué chi y no por qué y no ti. Tiki, una calabaza para llevar agua. Y chicagres, otra vez con la chi, el lugar donde abunda la hoja de agua, que es una planta. Chi sería agua, ka hoja, lo cual calza muy bien con las otras lenguas. Y gres, el mismo fres, con un cambio fonético. Tibas, me dijeron que significa agua fría. Ti sería agua y bas sería frío. Lo interesante es que en Cabecar bas significa caliente, que es al revés. Pero que significan Orosi, Ujarrás, Turrialba, Toyogres y tantos nombres de la provincia de Cartago. Ahí hay que averiguar, y yo creo que todavía se puede. Aquí les tengo una página donde podemos ver palabras emparentadas con el huetar. Tenemos el significado español y en la columna, bueno, en la columna de la derecha, en rojo, están las palabras del huetar. El asterisco que ven ustedes allí significa que la palabra está reconstruida y que no está testimoniada. Es como cuando nosotros decimos, podría ser así. Entonces el asterisco marca eso. ¿Ven? Son muy pocas palabras las que están documentadas. Por ejemplo, ceniza es purru,
que significa polvo más bien. Urasca, hace poquito la recogí, con el significado de pavón en el lado de Quitirricí, y que se parece a Uru y a Urali del Guayní. Soro, que significa residuo, emparentado con cloro en maleco y con muara en Guayní. El cosorró, no sé si han oído hablar del pájaro carpintero, se le llama Cusrot en Boruca, Lororo en Malecu, Cuátzere en Cabeca, Jutzur en Bribri, y por lo tanto vemos que hay bastante familiaridad. Y el venado, Xurin, Lluri, Sunlin, Sutruik, en el español de Costa Rica se decía el surí o capasurí al venado. Y por último, frijol, en Boruca, cup. Tenemos una terminación Q en una palabra chascú, que significa frijol de palo. Chas sería árbol y Q, frijol en huetar. Ahora les voy a dar una lista de las palabras de origen huetar que he encontrado en Cartago. Son unas 50 palabras ordenadas alfabéticamente. Ustedes las pueden ver, seguramente esto queda grabado y las pueden estudiar a ver si las han oído hablar y qué pueden significar. Aquiares, Arrabará, Riaza, Tirro, Birris, Cachí, Capira, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía quedan palabras de la flora y la fauna huetares. Esto ya no solo se circunscribe a Cartago, sino a toda la región del Valle Central y muy específicamente a la zona donde están los territorios huetares actuales. Plantas que he podido recoger. No tenemos tiempo para ver todos los significados, tal vez ustedes algunos lo tengan. Arri, con el significado de maíz. Cuba, lo conocen muy bien. Poró también, y Taruá. Atirro, ¿saben qué significa? En Quitirricí me dijeron que es una planta y me la enseñaron. Azca, un árbol. Carrá, un tipo de aguacate. Cosó, la flor del ayote. Cocoro, un chayote. Tubús, ustedes saben, me imagino, ¿verdad? Un árbol. Chas es cualquier hoja que se pueda comer. Parroa, un bejuco para teñir. Y chirrabaca también para hacer canastos. Tará es el culantro coyote. Tuete, lo conocemos. El surá, ¿saben qué es? Es un árbol que es interesante porque el surá es un árbol que parece estar emparentado con el guayabo. De hecho, tiene la misma característica en la hoja del tronco. Y guayaba en bribri se dice surá o shurá, creo, algo así. Lo cual se ve que surá muy probablemente también significaba guayaba en huétar. Nombres de animales, el tacúa. Me encanta la palabra tacúa porque si la usamos viene a sustituir al famoso tepezcuinte o tepezcuintle, que es una palabra de origen mexicano, azteca. Tenemos una palabra propia que es tacúa. Huispirac es un pájaro, pirris también, corró es un cangrejo, cascua también, coicota un pájaro, capazuri el venado, el cosorró el pajarito que vimos, cospó ya lo sabemos, cusinga también, me imagino que es una especie de curre, bocaracá la conocemos muy bien, cuisca, una hormiga, un cherepo es un tipo de un reptil como el garrobo, purrusqué, la lechuza, atarrá, panal de abejas, yarca, también cangrejo. Otras palabras, urrú, creo que la conocemos, o no sé si la habrán reconocido o la habrán oído. Es un árbol bastante ya putrefacto, ¿no? Y una versión que recogí precisamente dando una conferencia sobre el tema el año pasado en Acosta, un señor me dijo que también él había oído hablar de urrucutú, lo cual me parece muy interesante porque puede ser una variante. El usú, la salida de una madriguera.
Osoro, un tipo de chicha. Soro, el residuo que queda del café, lo que llamamos bosorola. Uraz, hijo menor, etc. Antes les había dicho que había dos palabras en la lista que les puse que tenían una che y otras que tenían una t. Bueno, según mis investigaciones y con muchísimo cuidado y cautela por la poca información que tenemos, me he atrevido a dividir el territorio huetar en 3 zonas que calzan bastante bien con las provincias de las que se habló al inicio. El Guarco por un lado, Garavito por otro y Pacaca. ¿Cómo hago yo para saber, con tan poquito material, que de veras había 3 maneras distintas de hablar el idioma huetar? Bueno, tan simple como que me puse a ver estas palabras que significan agua o que están asociadas al agua. Y las palabras que están asociadas al agua en el Guarco comienzan por che, como chi, churuca, chicuá. Mientras que en la parte de Garavito comienzan por te, por rosatí, tibás, tiquí. Y también tenemos yurro, que es otro sonido. La y también es che en Cartago. En realidad son 2 sonidos, la T y la Y. Que la T se vuelve che en Cartago y la Y de Yurro, que es un río, en che en Churuca. Por su lado, Pacaca tiene 2 palabras con F y la F no aparece en ninguna otra parte, sino solo allí. Túfares y ticufres. Lo interesante es que las 2 palabras, túfares no sé qué significará, ticufres ya la reconstruimos. Las 2 son palabras netamente originarias de allí, con nombres antiquísimos y muy probablemente huetares, y tienen una F. Entonces pareciera que había sonidos que en una región se decían y otros que se decían en otra, o había cambios. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros sabemos que los del Valle Central decimos che, chachichichuchu, bueno, o rarriruru, pero de Guanacaste hacia el norte se dice tratrititutu, rarriruru, fuertemente vibrante. Así pudo haber sido lo que pasaba en el territorio huetar, que había diferentes maneras de hablar, lo cual no es nada sensacional si tomamos en cuenta que muchísimas lenguas centroamericanas y bueno, del mundo entero, tienen variantes muy grandes, a pesar de la poca distancia. Puede ser por poca comunicación, por lo que sea, pero hay diferencias. Y me da la impresión de que por aquí puede haber diferencias. Para concluir, bueno, aquí puse este rótulo y un empedrado de guayabo. El arduo camino. Hay un camino muy largo que recorrer, pero que se puede recorrer según yo. Lamentablemente tenemos fuentes insuficientes, como hemos dicho. Andan perdidas las mayores y las más importantes. Todas las fuentes que tenemos son de segunda mano. Vienen a través del español, de la documentación colonial. No es que vengan de primera mano, como si tenemos con la lengua, qué sé yo, el guayní, el térraba, el bribri, el cabeca. Oímos a personas hablar y sabemos que así se dice y lo han dicho toda una vida así. No tenemos por qué desconfiar del testimonio que ellos dicen. Sin embargo, con el huetar no ha pasado lo mismo. Y las palabras que tenemos, las actuales, han pasado por el filtro del español. Entonces no sabemos si se pronunciaban exactamente así, si tenían tono en vez de acento como tiene el español, si faltaba un sonido glotal. Recuerden que los sonidos que no existen en una lengua muchas veces se adaptan a la lengua, digamos, a la lengua prestataria. Lo vemos del inglés al español, ¿verdad? Nosotros decimos estrés, nadie dice estrés, ¿verdad? Se ha adaptado con una E y así se escribe, estoy estresada o estoy estresado, y sucesivamente así. Fútbol, decimos fútbol, o, y la vocal fútbol, creo que es así en inglés, no se dice, foot tampoco. Entonces,
la adaptamos al español. Lo mismo pasa cuando un extranjero coge palabras del español y las adapta a su forma de hablar, ¿verdad? Vean ustedes cómo pronuncian los estadounidenses los nombres originarios de los españoles. San Francisco, Los Ángeles, Los Ángeles, Texas, cuando nunca se ha dicho Texas. Eso es porque ellos pensaban que la X se llamaba XS, KS. La palabra era Texas, con el sonido she. Pero se escribía con una X, porque así era como se escribía en la época medieval el sonido she del español, que luego se perdió y se convirtió en J, Texas. Por eso decimos tejano, nadie dice texano, tejano. Entonces, y ahora nosotros mismos estamos diciendo Texas. Entonces estamos como si dijéramos México. Curiosamente nadie dice México, todo el mundo dice México y se escribe con X. Bueno, son palabras que pasan por el filtro de las otras lenguas y se adaptan. Frente a esta trágica situación, es muy fácil caer en imprecisiones y en falsas etimologías. Se me viene el ejemplo de ponerles aquí, qué sé yo, si ustedes, por ejemplo, se encontraran estas piedras, bueno, aquí va el camino hacia allá, pero si se encontraran un poco de piedras por aquí, oh, qué bonito, aquí seguro había otro camino. Bueno, quizás, pero puede ser que sea un puñado de piedras que estaba allí y no más. Entonces es muy fácil caer en imprecisiones y en falsas etimologías. En la actualidad, si nosotros tenemos duda en saber qué significa tal palabra en Bribri, simplemente ahora hasta se llama por teléfono, escribe por Facebook y se busca a alguien de la comunidad Bribri y se le pregunta por enviar un mensaje, me podría decir cómo se dice, qué significa tal palabra, tal otra. Ya ni siquiera necesitamos ir hasta las comunidades. Pero tenemos el dato, tenemos la persona que lo habla y lo ha hablado desde hace muchos siglos. Con el huetar no ocurre lo mismo y entonces es muy fácil caer en problemas de tipo sentimental o de inventos simplemente. Alguien por ahí se rajó a decir que Turrialba significaba Torre del Alba. Es una mentira total, porque se sabe que Turrialba se pronunciaba Turrialba y la recoge muy bien Juan Vázquez de Coronado. Habla del cacique de Turrialba. En ningún momento dijo que era Torre del Alba. Por el contrario, palabras de origen totalmente español se les da origen huetar. ¿Qué sé yo? Costa Rica. Yo escribí un artículo en La Nación hace un par de años, creo, desmintiendo que Costa Rica era de origen huetar. A alguien se le ocurrió decir que Costa Rica se parece a Tucurrique y a Coquirrique y por lo tanto Costa Rica y ahí Cotaquerrique y ahí hizo como decimos, una ensalada de arroz con mango e inventó que Costa Rica era. Yo probé muy claramente que la palabra Costa Rica no tiene nada que ver con la lengua huetar. Es más, la palabra Costa Rica ya se había documentado 20 años antes de que los españoles entraran en el territorio huetar. Estamos hablando de 1540, 45. ¿Cómo vamos a saber que una palabra es de origen huetar si no hemos visto el grupo? Es como que si dijéramos, mira, esta palabra es de los marcianos. ¿Cómo vamos a saber si es de los marcianos si no hemos visto un solo marciano? Puede que haya, no digamos que no. Puede que haya gente viviendo en otro planeta, pero no tenemos el testimonio. Entonces no se puede inventar así, especialmente en estos casos. También se da, vamos a ver, la falta de conciencia de los actuales descendientes huetares de que antes se hablara una lengua. Solo los ancianos del antiguo reino de Pacaca pudieron decir que había palabras de origen huetar. Que se acordaban de que sus ancestros hablaran otra lengua. Y por supuesto, pocos cartagineses sabrán que muchos nombres de lugares, ríos o cerros de la provincia vienen del huetar. Hablando de sentimentalismos y de falsas imprecisiones, dentro del huetar y de Kitificí ha habido grandes problemas porque hay gente cuya nostalgia es tan grande, tan grande, tan grande, que se va a grupos indígenas vecinos y copia diciendo que es el huetar. Es muy grave y todos lo sabemos porque, bueno, estamos inventando, estamos dando falsos testimonios, ¿no? Había diferencias entre una y otra cultura y todavía las hay, a pesar de que los cabécares y los bribris
estén muy cercanos lingüísticamente y culturalmente también hay diferencias. Entonces yo no puedo decir que tal palabra es que se dice en Cabecra, así se dice en Bribri, solo porque se parecen. No, no. Por ejemplo, una vez fui a una fiesta del maíz en Kitiricí y vi a los chiquitos vestidos con hojas de plátano. Y yo dije, ¿y esto qué es? Me dijeron, esos son los trajes típicos huetares. Yo casi me rompo la cabeza porque Juan Vázquez de Coronado decía, primero que todo, que las telas que hacían los huetares de algodón eran bellísimas, nunca vistas en Indias, o sea, en el continente americano de esa época. Por otra parte, el plátano, el banano, es una planta traída de África, a través de las Canarias. No es una, que yo sepa, no es una planta endémica, no es una planta original. El banano viene de afuera. Y las hojas, lo que más se acercaba es la bijagua, ¿no? Pero vestir a niños de, no sé, es como si un vestido típico costarricense estuviera compuesto de alguna fibra traída de la China, aunque bueno, ahora todo es posible, pero eso puede suceder. También hay otro problema que cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué significa, por ejemplo, Sanchirí? Ah, es el nombre de un cacique. ¿Y qué significa Hojarrás? Es el nombre de un cacique. Todo el mundo dice que es un cacique. Sí y no. A veces está bien documentado que es un cacique, a veces no. Pero parece que es muy fácil decir el nombre de un cacique y ahí entonces... No. Normalmente las palabras tienen su significado. Retos para el futuro, que es aquí donde viene mi propuesta. Sería interesante tratar de reavivar la conciencia indígena de la provincia de Cartago. Si bien no vamos a ir a fundar territorios indígenas en Cot ni en Quiricot, porque ya no tiene sentido, por lo menos sí saber que tenemos raíces huetares y que podemos redescubrirlas donde estén. En ese sentido se da un curso a la tradición oral. Se puede entrevistar a las personas ancianas de las localidades a ver si recuerdan por qué se llama así el lugar, a ver qué nos dicen. Bueno, yo con Chicuá obtuve que significaba ojo de agua y calza perfectamente con la descripción de la lengua huetar. Pero ¿qué significa Cot? ¿Qué significa Quiricot? ¿Por qué Quiricot? Y Cot sería que significaba el pueblo de abajo, el pueblo de... ¿Qué? No sabemos, no tenemos información. Pero tal vez preguntando a gente mayor, se acuerden, no se sabe, la tradición oral. Si bien es cierto, hay que pasarla también por un filtro, pero nos puede ayudar bastante, en vista de que no hay nada escrito. ¿Por qué no elaborar lo que se podría llamar la ruta huetar? Se me ocurre que comenzando o finalizando con Guayabo, que es un lugar arqueológico que muy probablemente pertenece a los huetares por la fecha en que fue fundado, etc. Y hacer una ruta pasando por pueblos con nombres huetares. Y explicar esa ruta sobre la base de aspectos históricos. Cada pueblo tiene su historia. Entonces ahí se puede decir cuándo fue que se documentó el nombre del lugar, algo de su historia, actualidades del lugar, qué sé yo, por ejemplo, Orosi. Sabemos perfectamente que fue de origen huetar, pero que en los siglos subsiguientes, cuando se acabó la población huetar, repoblaron la localidad con indígenas oriundos de la región Cabecar. Por eso es que en el siglo XIX recogen palabras de Orosi de origen Cabecar. Y alguien dijo que era el huetar de la época. No es huetar, es Cabecar. Y ahí yo hice una especie de mapa pensando que podría ser posible. Bueno, me desvié de los caminos, pero como dando a entender por qué pueblo se puede pasar. El volcán Irazú, Chicuá, ahí se puede explicar qué significa. Pasar por Cot, Quiricot, brincar a Ujarrás, Cachí, Orosi, todos esos nombres de origen huetar, Turrialba, etc. Se me ocurre pensar en que se podría hacer algo parecido así. Bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que quería decirles. No sé si tienen alguna pregunta o... Muchísimas gracias, don Miguel. Más bien, comentarles también que don Miguel es el único especialista que hay en el país. Entonces, bueno, de verdad es un
es un lujo tenerlo hoy en esta mañana con lo que nos está comentando. Por el chat tengo una consulta de don Gilbert. No sé si don Gilbert quisiera hacerlo usted directamente o la leo de parte del chat. No sé si Muy está por buenos ahí. días. Adelante. Sí, es que he escuchado que la palabra Cot era el nombre de un cacique de ese lugar en los tiempos indígenas, pero también lo he oído como Co. Entonces yo quisiera saber si es cierto la historia y cuál es la verdadera palabra correcta. Ay, gracias que trajo esa colación. Yo lo quité porque no quise meter mucha historia. La palabra original de cot no es con T, es con doble O, co. ¿Qué era lo que pasaba allí? Que el huetar tenía que tenía consonantes, vocales largas, lo cual puede ser posible, porque el guatuso, que es una lengua muy cercana al huetar, las tiene, ¿verdad? Cloro, no me acuerdo ahora de otras palabras carraco, palabras con una A larga. ¿Era lo que pasaba en el huetar? ¿O era un sonido glotal? Co, y los españoles lo transcribieron con doble O y esa O pasó a T. Lo mismo con Kirkot. Y si co o cot significa cacique, ¿qué significará Kirkot? Que es una composición clarísima con Kir y Kot. Entonces estamos así como un poco perdidos, ¿no? En realidad la palabra original es co, con doble O, y luego por alguna razón pasó a Kot. Lo mismo pasó con Aserrí. Aserrí siempre aparece Aketseri. En la documentación colonial, Aketseri, y en un documento del siglo XVII lo veo yo como Aserrit. Curridabá, el otro ejemplo, Currirabá, clarísimo está, Currirabá, sin T, y ahora todo el mundo le tiene una T. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se reconstruyó una T? ¿Por qué se le agregó? ¿Era que era un sonido que los españoles no podían pronunciar? Al final le pusieron una T. Fue porque el español no tiene T al final. Vean ustedes que no hay palabras con T. Entonces, ¿cómo es posible que se le agregara? ¿Qué era lo que pasó allí? Entonces, yo lo tengo como un sonido incógnito. Que si era una doble vocal o era un sonido glotal, porque los sonidos glotales son muy difíciles de escribir. Di, por ejemplo, en Boruca, di, con un saltico que hacen, el saltillo que le llaman, de hecho. Y cómo se escribirá si uno ya dejara de hablar Boruca y si escribirán dito, ¿qué? No se sabe. Eso es una especie de incógnita que tenemos y que habrá que resolver en algún momento. Oh, gracias. Sí. Muchísimas gracias. Perdón. No, ¿alguna otra pregunta? Sí, tengo por acá de parte de Mabe. Igual, no sé si Mabe quiere hacerla directamente. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos, todas, Adelante. Miguel Ángel, a los organizadores y gracias por la invitación. Tengo una consulta de verdad que es un tema bastante interesante y intriga mucho el hecho de que tengamos poca información en cuanto al lingüista, pero también con respecto a otras tradiciones. Entonces, alarma un poquitito a quienes andamos en busca de información el hecho de saber que ellos incluso se han apropiado este sentimiento que nos explicaba Miguel Ángel de esa necesidad de recuperar, pues, tal vez con poca información, se han apropiado de otras culturas, de otras etnias, ¿verdad? O otras comunidades indígenas en el país. Entonces yo me preguntaba si se ha logrado hacer alguna intervención o consulta o investigación con los consejos de mayores de los huelgas actuales. Veía por ahí que están generando talleres de artesanías, máscaras, canastos y demás. Entonces ya queda uno como con la duda de si esto será
o no será, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos si queremos de verdad retomar y entre todos generar una conciencia, una recuperación y, ¿por qué no, hasta una ruta que despierte toda esta información y nos mueva un poquito el piso? eh, ¿Cómo lograrlo y cómo saber si efectivamente estamos fomentando algo que efectivamente es de las comunidades huetares o también estamos cayendo en ese error y generamos otro error histórico hacia futuro? Muchas gracias. Gracias. Muy, muy importante. Muy, muy importante. Yo, o en nuestro caso, me aseguraría de las fuentes históricas. Es decir, recordemos que nosotros no somos ahora, solos no podemos hacer nada. O sea, yo como lingüista necesito la mano de un geógrafo, de un historiador, a veces de un arqueólogo, de otros lingüistas. Si queremos trabajar solitos, como pisote solo, yo creo que ya eso pasó de moda. Allí es cuando evitamos grandes problemas. Cuando yo tengo que ver algo con la historia, inmediatamente escribo a alguno de mis colegas y les digo, mira, está bien lo que acabo de decir, es cierto, ¿no? Si me dicen sí o no, aquí hay una información. Hace poquito hice un mapa de las lenguas indígenas de América Central en el siglo XVI, se lo mandé a una historiadora, a Eugenia Ibarra, que ha trabajado muchísimo, digo que estaba muy bien, pero que había uno ya con la ruta en un atlas y que lo podía consultar. Muy bien, voy a consultarlo, a ver si calza lo que hice con lo que no hice, si lo que estoy haciendo va a aportar al conocimiento. Lo peor que podemos hacer es creer en sueños. Y lamentablemente tengo que traer a colación, pero hasta en YouTube se ve, por eso no es tan privado, el caso de una familia de Quitiruicín, que en este deseo de revivir la cultura huetar, han hecho ranchos, han hecho tumbas, han hecho centros de oración. Bueno, de oración a quien ni siquiera sabemos cuáles eran las figuras, las deidades. Yo creo que la única deidad, entre comillas, que tenemos de tradición muy ancestral en Costa Rica es la del ¿cómo se llama este? Pisuicas. El pisuicas, yo digo que es una palabra, o picia, no sé en Cartago cómo le dicen, pisuicas o picia o alguna otra forma. Para mí es una figura huetar hecha católica. Entonces dijeron que era el demonio, como decían los clérigos antiguos. Todo lo que no tenía cara de bondad dentro del catolicismo era demoníaco y por lo tanto así fue. De hecho, la palabra pi corresponde a la palabra bi del cabeca, que significa un diablo, tomando en cuenta que el diablo cabeca no es el diablo católico con el chuzo y con los cachos, rojo vestido, nada que ver. Un diablo es otra figura, serán duendes o para compararlo con algo actual, duendes o figuras, sí, legendarias, pero no un demonio católico. Y lo catolizaron. El dueño de monte, que ni siquiera le tenemos la palabra en huetar. El dueño de monte es una, no sé si en Cartago se use, esta figura que protege los bosques y que si alguien hace algo indebido le sale y lo asusta, y que calza muy bien con la tradición cultural de los otros pueblos. Esta gente hizo un rancho y pusieron cuernos de vaca, ornamentas en los sitios de adoración. La vaca, todos sabemos que es un elemento que viene de Europa, o sea, de Eurasia, de África, Europa y Asia. En América no había vacas. Entonces, ¿cómo podemos decir que una cornamenta de un pobre toro que sacrificaron o que se lo comieron, qué sé yo, va a venir de los huetares? Ese tipo de cosas, las hojas de plátano que antes mencioné. Yo me aseguraría con historiadores en lo posible, ver qué se puede rescatar, que sea sobre la base de la verdad. La cestería, las plantas textiles, cómo se tiñen con sistemas indígenas, se tiñen con sistemas españoles, cómo, qué colores se usan, tantos detalles que uno podría poner, digamos, en tela de duda. Sin embargo, también hay otra cosa interesante. Las generaciones van adueñándose de
¿cómo decirlo?, de aspectos culturales que vienen de otro lado. Nosotros del Valle Central estamos ahora haciendo bailes típicos con los vestidos de Guanacaste. A nadie se le ha ocurrido buscar cuáles son los vestidos de Cartago. Bueno, me imagino que ahora sí, pero hasta hace poquito todo el mundo bailaba con la enagua largota y de colores, de franjas. Bailamos el punto en Cartago y en San José, cuando el punto es de origen del noroeste, etcétera, ¿no? Y ya uno lo siente como tal. Bueno, pues lamentablemente eso también puede ocurrir y en algún momento los huetares creerán que de veras los cuernos pertenecen a su cultura. Sin embargo, volviendo a lo prístino, a lo auténtico, yo me aseguraría con historiadores, con los señores del lugar también, cómo era que se vivía antes, tal vez ellos recuerden. Qué sé yo, por ejemplo, en los documentos de la época colonial, hablan de Tobosi, donde se hacía hilo al muslo, que decían. O sea, que ellos cogían las fibras de cabuya o de, sí, de los materiales textiles y se las apoyaban al muslo y hacían con la mano así. Todavía existen en algunas culturas ese tipo de hilado. Ya desapareció. Sería interesante revivirlo porque tenemos muy buena documentación y testimonio de que eso existió. Y así sucesivamente, ¿no? Muchas gracias. Tengo dos manitas levantadas. Inicialmente tengo la de don Leocadio Martínez y seguidamente don Maynor Arias. Adelante, don Leocadio. Muchas gracias y bueno, muy buena exposición, don Miguel Ángel, y qué buena remembranza histórica. Usted me viene a confirmar de que efectivamente los españoles entraron por la zona de Pacaca, Acosta, subieron a la depresión ahí por el Carmen de los Cerros de Escazú y llegaron finalmente a la ciudad del Lodo. Pero también en su mapa me queda la inquietud que los huetares estuvieron en la zona de San Ramón. Creo que la zona de San Ramón era una entrada natural y a la fecha, lo vemos en el mapa. ¿Por qué sería que inclusive a la fecha, inclusive los que venían de Liberia y los venían de Guatemala, usaban esa ruta en vez de entrar por San Ramón? Alguna gente me ha contado que es que en esa zona de San Ramón los huetares eran más guerreros que y los de Pacaca eran más pacíficos. ¿Usted tiene alguna remembranza histórica al respecto? Gracias. Bueno, yo lo único que podría hacer es valerme de González de Oviedo. Que es digamos, uno de los primeros cronistas de Indias y narró muy bien lo que pasó entre 1535, 40 por allí, en nuestras zonas. Él habla de los huetares, dice que son mucha gente y que son de guerra. Dice, los huetares son mucha gente y son belicosos. Sin embargo, cuando Juan Vázquez de Coronado, 20 años después, entra, sí, parece que entró por ¿qué? Por Herradura sería, o por la Gloria de Puriscal, no lo sé. Por la Gloria de Puriscal, correcto. Sí, para entrar directamente a Tabarce, a toda esta zona, que lamentablemente no se sabe exactamente dónde era que estaba Pacaca, si era que era un centro, lo cual es muy raro porque los huetares no tenían centros urbanos, como sí los chorotegas, Nicoya, por ejemplo. Allí los recibieron muy bien. Parece que ya los huetares tenían noticia de los españoles, y muy probablemente. De hecho, Juan Vázquez de Coronado llevó consigo a una india llamada Catalina, que hablaba huetar y chorotega. Y ella también sabía algo de español. Entonces, a través de eso, porque recuerden que Nicoya ya había sido conquistada, tocada, manoseada, violentada desde 1519, 1522, ¿no? Ya tenía 40 años de historia, por lo tanto había gente que ya hablaba español. Y estos acompañaron a Vázquez de Coronado y pudieron entenderse y no hubo problema. Más bien los problemas eran entre los huetares y los chorotecas, porque Vázquez de Coronado encontró a 26 chorotecas apresados y que cada día mataban a uno. Entonces Vázquez de Coronado les da la libertad, todos felices y contentos, se van para sus casitas, o no sé si les dieron ahí para vivir, no me acuerdo el detalle, pero no hubo problema. Luego, no sé si ustedes vieron en una de los textos que he recogido Vázquez de Coronado, dice que lo recibieron con contento, que lo recibieron con muy bien, que le trajeron aquí, que le trajeron allá.
se revelan ya 10 años después, cuando seguro ven que la cosa no era como tan de paz, no lo sé. Pero, bueno, decir que los huetares de la cordillera de Tilarán, no, Tilarán tal vez está muy lejos, pero por San Ramón eran más belicosos, también puede ser porque Coyoche no se pacificó muy fácilmente, ¿verdad? Y él tenía que ver con toda esa región esparsa hacia arriba, Atenas. Es probable que hubiera diferentes maneras de actuar. Lo mismo pasó con Diego Gutiérrez, que cita Vázquez de Coronado en 1545. Él entró por su R y llegó donde bueno, donde hablábamos, Tayutic, Tucurrique, por allí, y fue atacado inmediatamente. No, es más, lo mataron. Y solo 5 se salvaron. Y como decimos nosotros, uno de ellos fue el que contó la historia, ¿verdad? De manera que muy probablemente había maneras de pensar distintas entre los mismos indígenas, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, tengo Don Minor. Adelante, Don Minor. Muchas gracias. Bueno, don Miguel Ángel, yo quiero agradecerle demasiado todas sus investigaciones que nos han servido muchísimo de alimento a nosotros, los que nos apasionamos por estos temas. Sí, señor, desde su libro de Huetares, ¿verdad? Que se llama Huetares, Historia, Lengua, Etnología y Tradición Oral, que fue para mí también demasiado importante. Eso que dice usted de quienes estamos en la actividad turística, ¿verdad? Formando profesionales, debemos de darles eso que usted dice de investigar profundamente, ¿verdad? Porque muchas veces, no solo por la nostalgia se hacen estas actividades, sino también por un sentido comercial, ¿verdad? Por impresionar, porque el turista no, o muchos turistas no vienen tan informados como para saber si eso es real o no es real, ¿verdad? Y entonces corresponde a nosotros como profesionales en el turismo hacer una curaduría de esas actividades, ¿verdad? Por lo menos denunciar que eso no está bien. Entonces, yo le agradezco mucho que nos haga esa advertencia, ¿verdad? Bueno, yo la pregunta que tengo es que se relaciona con lo que usted estaba hablando de las guerras huetares. Para mí es importante que como cultura, bueno, primero que valoremos por ejemplo, las tecnologías, ¿verdad? De nuestros ancestros, esa capacidad, por ejemplo, con los textiles, con la metalurgia, y también saber que la guerra no, digamos, la conquista no fue fácil, ¿verdad? Que hubo una oposición y que hubo todo un movimiento, porque desde 1502 que llegan los españoles, ¿verdad? O se acercan a esos territorios, ahí no hay una incursión, ¿verdad? Al parecer ahí también hubo algún enfrentamiento, y luego el trayecto para luego llegar a fundar Cartago, ¿verdad? También se dan una serie de guerras y fueron los españoles enfrentados, ¿verdad? Por un grupo totalmente organizado, ¿verdad? Una cultura que estaba preparada para eso, para pelear sus intereses. Entonces, sí me gustaría que nos cuente un poco de esas, digamos que la fundación de Costa Rica como tal no fue tan fácil, ¿verdad? Porque a veces nos queda como la idea de que fue muy sencillo llegar e instalarse ya, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso, agradecerle y si nos quiere contar un poco más sobre esa parte. Gracias. Bueno, no soy historiador, pero como me he tenido que meter con la lengua huetar en los inicios, he leído algo de historia, y de lo que he visto es que, por una parte, no fue tan fácil. Bueno, primero que todo, Costa Rica fue la parte conquistada más tardíamente, ¿no? De toda América Central. Tenemos que sí,
1524 fue una fecha bastante simbólica porque se comenzó a... un momentico. ¿Cómo? No son cuarto de hora, eso. ¿Por qué? Oh, Miss George. No, ma è chiusa. La chiesa è chiusa. No, 20 persone. Leggi il messaggio della Eva Viva. Ok. Fue la parte más, digamos, conquistada más tardíamente. En 1524 se fundó León, Granada, Santiago de Guatemala, El Salvador entraron a Honduras en 1526, Costa Rica en 1560. Entonces ya los españoles tenían bastante experiencia. Ya los huetares sabían que en algún momento les llegaría, si no es que ya les había llegado por medio de pestes. Recuerden que, como dijo Barrantes, Ramírez, sabiamente, Colón y sus acompañantes, y abajo en la nota al pie de página pone los acompañantes, no me refiero a las personas que venían, sino todas las ratas y todas las cucarachas y todos los animales que, no, cucarachas no, porque todas las viruelas y los sarampiones que no existían en América y que se metieron y muy probablemente habían ya diezmado la población antes de que llegaran los españoles. Llegan los españoles y encuentran un territorio en guerra consigo mismo. Huetares contra chorotegas, huetares contra quepos, ¿verdad? Por lo menos huetares contra borucas de Coctu, de la parte sur. Y para los españoles, ellos se valieron del asunto, ¿verdad? Entonces, muy sabiamente, digámoslo de esa manera, ¿qué hicieron los españoles? Bueno, pues aliarse con ciertos grupos para ir en contra de los otros. Bueno, yo le doy a usted esto, pero usted me lleva allí y nosotros les ponemos hombres y de ahí ellos con fusiles y con armas modernas para la época, muchísimo más fácilmente, fue dominarlos, ¿no? Y así sucesivamente. Poco a poco ya empezaron a echar raíces, ya digamos que para 1586, 90, ya había centros, no llamemos urbanos, pero centros de población donde empezó a hacerse el mestizaje y ya eran fundaciones estables, ¿verdad? Sin embargo, los españoles siguieron luchando contra Talamanca. Vean ustedes que donde hay una lengua indígena en Costa Rica en la actualidad, significa territorio difícilmente conquistado. Toda la parte de Talamanca, ¿verdad? Los guaymíes, los guatusos o malecos que reaparecieron hace unos 150 años, algo así. Sin embargo, chorotegas y huetares, nada. La huella española es como un spray, como un, ¿cómo se dice? De estos sprays que uno usa para matar cucarachas, donde va, hace un spray y destruye todo. Es como muy difícil comprender que se puede convivir con otros grupos. Por eso es que somos monolingües. Debíamos de haber sido trilingües y cuatrilingües y multilingües, como ocurre con muchísimas partes del mundo, África, qué sé yo. Pero lamentablemente los españoles nunca entendieron que una lengua se podía hablar con otra. Al menos después, al inicio sí. Y aprendieron la lengua. Y había muchos cartagineses, hijos de españoles, que habían aprendido el huetar. Pero sí, la conquista fue bastante compleja, más de lo que nosotros pensamos, digo yo. Don Miguel, perdone usted nada más, es que quería preguntarle, también hay indicios, ¿verdad?, de huetares que huyeron hacia el reino de Ara o Talamanca, cuando se dio esas agresiones, ¿verdad? O ya cuando la guerra se vieron como perdidas. ¿Eso será posible que haya? Es decir, perdón. Muy probablemente. Recordemos que ellos tenían comercio con los talamanqueños. Este fray Agustín de Ceballos habla y que llevaban puercos de monte y que los seguían como perrillos y los vendían en Talamanca. O sea, había mucho contacto. Pero, vamos a ver, donde sí está bien documentado es que se fueron a las llanuras de San Carlos.
y que en 1640 los sacaron, junto con indios votos, que llamaban de esa parte. Y los sacaron de allí y no sé si los vendieron como esclavos o qué, en Cartago, o los repartieron en Cartago. Y podría decirse que es el último grupo de origen huetar y es la última vez que yo leo la palabra huetar. A partir de ahí no vuelvo a leerla. Puede que haya algún documento, no digo que no, pero no la veo por ninguna parte. ¿Alguna pregunta? Aprovecho también para avisar de que en el chat envié un link para que puedan inscribirse en la lista de asistencia. Eso es muy importante también porque ya me han preguntado por el chat vía privado que si la grabación la pueden pasar al correo electrónico. Hay gente que está muy interesada no solo en volverla a escuchar, sino también en compartirla. Entonces, al tener nosotros la lista de asistencia firmada por ustedes, tenemos como una especie de base de datos para enviarles la grabación y también invitarles a actividades semejantes a estas. Entonces, es muy importante para nosotros que se anoten. La acaba de enviar. Don Miguel, tengo acá un comentario o pregunta de doña Maribel Díaz. Doña Maribel, no sé si gusta que hacerla usted. Si está por ahí. No, está bien, Stephanie, puedes hacerla por medio del chat. Gracias. Ok, doña Maribel escribe por acá, de verdad, gracias por compartir su conocimiento con nosotros, es un privilegio tenerlo. Me gustaría que se refiriera a la palabra upe de origen huetar. Gracias. Gracias, doña Maribel. Bueno, no es de origen huetar, o por lo menos no se sabe que lo sea. Es una palabra que también comenté cuando escribí el artículo sobre la lengua huetar. ¿Por qué pienso que no lo sea? Primero, porque no tenemos conciencia ni sabemos si los huetares llamaban de esa manera digamos, cuando llegaban a la casa de alguien. Por lo menos dentro de los grupos indígenas de la región no existe. Lo que yo he visto, por lo menos cuando un indígena llega a visitar a otro, llegan en silencio y se sientan allí. Y el anfitrión, el que en ese momento se convierte en anfitrión, sale y lo invita y pasa y todo. Otras escenas que he visto yo entre los huemíes es que, bueno, primero que las casas son abiertas. Muchas veces no tienen ni paredes. Y pasan y se saludan. Pero si llegan a una casa, no dicen nada. Se quedan ahí callados, esperando que la persona... Muchas veces ha sucedido que llegan con un regalo, qué sé yo, un racimo de plátanos. Llegan, lo dejan allí, se sientan un rato, se vuelven a ver, tal vez se ofrecen un poco de agua y después se van sin decir nada. Entonces, dentro de este concepto cultural, es muy difícil pensar que esa palabra, upe, sea huetar. No tenemos bases, pasan por el filtro que los hablaba ustedes antes, no tenemos bases culturales como para decir que la palabra pueda ser de ese origen, a pesar de que los tres sonidos, U, P y E, existían en huetar, ¿verdad? Muchas gracias. Don Maynor, adelante. Don Miguel, es que le quiero preguntar si bueno, hay la idea de que los huetares eran adoradores del sol, ¿verdad? Como uno de sus dioses. Y quería saber si hay algún registro de cómo decían ellos la palabra la palabra sol, perdón, cómo era la palabra, si existe la palabra sol en huetar, si hay registro. Muchas gracias. Justo. Bueno, yo no he registrado que ellos adoraran al sol. Como si, por ejemplo, dice Fernández de Oviedo, de los cuevas de Panamá, que tenían una figura que era el sol y que la luna y toda la historia. Pero de los huetares no he leído absolutamente nada. Ni tampoco he recogido tradición oral. Bueno, en el libro que usted menciona, ahí recojo yo datos, leyendas, tradiciones de lo que he podido recopilar. Y no recuerdo haber visto que ellos adoraran al sol o a la luna. Y no sabemos cómo se decía sol. No hay ningún indicio, lamentablemente.
Muchísimas gracias, don Miguel. Veo que ya no tengo, bueno, tengo la manita levantada de don Leocadio, pero no sé si es la misma que había realizado anteriormente. No, eso es otra pregunta más bien Ah, para bueno, don Miguel. Precisamente, don Miguel, creo que la población huetar era demasiado poco para cuando llegaron los españoles acá y creo que tuvieron que recurrir a la esclavitud de los talamanqueños y traerlos acá. De ahí la rebelión contra Pablo Presber y toda la cosa, y Huarco y toda la rebelión y todas las guerras existentes. Pero los españoles, al ser clasistas, y ¿será que se perdió la lengua por haber desterrado a los indígenas? Porque prácticamente el mestizaje en el Valle Central fue casi imposible con los primeros colonizadores que se hicieron. Desterraron a gente a Zacot, Quircot y Toboso. Y de hecho, prácticamente se mantenía la hegemonía entre los españoles aquí que vivían en el Valle Central de Cartago y sobre todo Cartago. ¿Será eso una de las razones por las cuales la lengua huetana no existe? A diferencia como sí existe en Guatemala y otros lugares donde sí se mantiene y se mantiene entre los lencas, por ejemplo, en Honduras, en Baúna, Guatemala, también es fácil encontrar allá en los mayas con el chortí, ¿verdad? Los chortís que todavía mantienen eso porque han seguido y eran más abundantes inclusive que los huetares. Es interesante que mencionara, voy a comenzar por atrás para ir al inicio. Chortí. Hace poquito oí de unos de origen huetar que querían ir a Guatemala y a Honduras porque alguien les dijo que los chortíes eran sus más cercanos vecinos. Y me preguntaron si era cierto y yo por supuesto que contundentemente y inmediatamente le dije, eso es falsísimo. Los chortíes pertenecen a un grupo indígena lingüístico y culturalmente totalmente distinto de los huetares. Y si querían ir a ver a un pueblo cercano, que fueran donde los guatusos, donde los cabécares, donde los borucas. Lo que pasó fue lo siguiente, según yo. Al inicio, igual que en las otras partes de del istmo centroamericano, los españoles hicieron lo que se llama inmersión lingüística. Ellos llegaban no con el interés de borrar la lengua indígena, sino de aprenderla. ¿Recuerden? Bueno, no sé si lo saben, que en 1562 el rey Felipe II da orden de que se conserven las lenguas y de que se instruya en la doctrina cristiana en las lenguas de los indígenas. En Guatemala eso se llevó a cabo muy bien, primero por la gran cantidad de indígenas, segundo por la forma del hábitat de los mayas, que era muy parecido al de los españoles con centros urbanos, mientras que los indígenas del área intermedia, que comprende toda la zona atlántica de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, era de hábitat disperso. Por eso es que no los podían contar. Por eso es que Fray Lorenzo de Bienvenida dijo en 1586, hablando de Costa Rica, de esta provincia no se sabe cuántos indios hay, si pocos o si muchos, porque cuando llegaban a un lugar se metían en la selva. Todo era selva, todo. Y era imposible para ellos saber cuánta gente existía, mientras que para la parte de Guatemala sí, ahí fue como más fácil. Y además de que había obispado, el obispo marroquín de 1540, primer obispo de Guatemala, él mismo hizo una gramática de la lengua quiché y se usó durante muchos años en esa época. Luego, ¿pero qué pasó en Costa Rica? En Costa Rica igual. Recordemos que era la cola de la audiencia de Guatemala. Era la parte más pobre, la parte más abandonada. Digamos que era el limón de esa época, por decirlo de alguna manera gráfica y fea. La parte más abandonada de la provincia, de toda la audiencia de Guatemala. Y aquí también llegaron tardíamente estas ideas. Hay un choque, ¿no? Por una parte sí, hay constancia, yo lo pongo en ese libro de los huetares, que los cartagineses empezaron a hablar el huetar. Todavía en 1650 había una india, Catalina Tuya, de eso sí de Curridabat, que no sabía hablar español y tuvieron que llevar un intérprete. Pero, ¿qué ocurre? Ya para 1676, el gobernador Noboa Salgado quita la ley que dice que los pregones se dieran en español y en huetar, por ser todos los indios ladinos en lengua castellana, o sea, conocedores de la lengua castellana. Ya para 1676 se ve que la lengua huetar, por lo menos para la parte del Huarco,
estaba prácticamente perdida. No así para la parte de San José, que era la menos poblada. Era una región bastante menos... un momentico que aquí... Mira, bebé, ya, Machi. Perdón, que aquí viene una niña a estar conmigo. Mira, sí, exacto. Aquí tú, acá, yo, yo pienso que, bueno, primero que todo, muchísimas enfermedades hicieron que la población huetar se fuera perdiendo, mientras que la población de Talamanca se mantenía porque ahí no tenía contacto con los españoles. Ida agua aquí. Y luego, sí, en vista de que se estaba perdiendo, también aumentó el mestizaje, tengamos en cuenta eso. Y todos esos procesos, diría yo, fueron minando la lengua. Y tomando en cuenta eso, que todas las leyes, las personas que trabajaban en la administración hablaban español, y seguramente los que querían estar cerca de la administración también hablarían español. Fue un proceso lento, pero lamentablemente se dio. Ok, muchísimas gracias. Ya vamos finalizando. Tengo por aquí la manita levantada de Maribel Díaz Quesada. Adelante, Sí. doña Maribel. Gracias, Stephanie. Don Miguel, me llamó la atención que usted hizo mención a la música folclórica o a los bailes folclóricos o a los trajes típicos de algunas zonas de nuestro país. Hace algunos años sí, efectivamente tuve la oportunidad de participar en el grupo folclórico de la Universidad de Costa Rica y efectivamente bailábamos la música típica de Cartago y bueno, y de San Carlos y de Guanacaste. Y sí, la música o los trajes típicos de Cartago, totalmente diferentes a los trajes típicos de Guanacaste, ¿verdad? Súper más elegantes y con sombrilla y la posición y todo esto, ¿verdad? Y me llama la atención que efectivamente yo no he vuelto a escuchar que se hagan investigaciones de este tipo. Me gustaría que usted se refiriera a ver si efectivamente el traje típico de Cartago precisamente era esa elegancia, esos vestidos largos al cuerpo casi, bien si se están realizando investigaciones al respecto. Muchas gracias, don Miguel. Mucho gusto. Bueno, como les digo, yo soy lingüista, no sé mucho de etnografía, pero hay una cosa muy interesante. Por ejemplo, un libro de el álbum de Figueroa, no sé si han oído hablar, de 1840. Yo creo que es lo más antiguo en ilustraciones que tenemos de Costa Rica. Y allí él retrata vestidos de la época de Cartago. Qué extraño que no hayan ido a esos libros a reconstruir esos vestidos. Él dice cómo era una persona del centro urbano, cómo era una persona de la periferia. Se puede perfectamente reconstruir, pero eso tocará a los coreógrafos y a las personas que sepan más de eso. Otra cosa que me tiene intrigado es que, por ejemplo, la marimba es un instrumento que sabemos que tiene mucho que ver con la cultura guanacasteca, no tanto con Cartago. Sin embargo, la primera vez que yo recojo la palabra marimba es un documento de Orosi, de 1776 más o menos, que estaba haciendo una marimba en Cartago. Son cosas así como extrañas. Pero sí que los vestidos sí que se pueden reconstruir, digo yo, si tomamos en cuenta el álbum de Figueroa y las descripciones que hacen las personas de los cuentos del costumbrismo del siglo XIX, pienso yo. Gracias, don Miguel, muy amable. Con mucho gusto. Don Miguel, perdone usted, sí, nada más un detallito, creo las marimbas, desde luego fueron, pienso yo, las poblaciones esclavizadas, ¿verdad? Que llegaron a Cartago de África. Ellos traían esa tradición de la marimba. Había marimbas que eran las marimbas personales, ¿verdad? Que eran como que se colgaban del cuello
y ellos traían esa tradición, que más bien luego ellos fueron los que la llevaron a Guanacaste, a las haciendas, donde trabajaron como esclavos. Ah, excelente observación. Sí, señor. Bellísimo. Muchas gracias. Con mucho gusto, señor. No sé si alguien más, ya no veo manitas levantadas ni consultas vía chat. No sé si alguien más tiene alguna consulta o algún comentario. Tengo por aquí un comentario de Gloriana Salas que dice: muchas gracias, don Miguel, por su tiempo y esmero, que creo que hace eco a palabras de muchos de los que estamos acá conectados. Aprovecho de una vez también para agradecerle por estar el día de hoy acá, porque nosotros somos también conscientes de las diferencias de horario, entonces eso de verdad significa muchísimo para nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Doña Maribel, tengo la manita levantada, no sé si es la misma pregunta, comentario de la vez pasada o si tiene uno distinto. No, perdón, Stephanie, se me quedó levantada. Gracias. Ok. Bueno, de momento no tengo manitas levantadas, entonces no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Don Diego dice: agradecerle a don Miguel y esperemos volver a escucharlo. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, un gran aporte de parte de Ricardo Camacho. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, entonces, creo que ya no tengo más consultas, más que comentarios de agradecimiento de las personas que están aquí conectadas. Con mucho gusto. Dice don Minor: don Edgar Cerdas de Cartago ha hecho grandes investigaciones del folclore. Muchísimas gracias, don Minor, también por sumar al día de hoy. Entonces, creo que de momento entonces estaríamos. De verdad, muchísimas gracias, don Miguel, por esta mañana que nos llenó bastante y sumó bastante para lo que nosotros hacemos. Espero de verdad volver a contar con su presencia, volver a contar con esto tan importante, ¿verdad? Porque sé que el día de hoy va a generar un eco y muchas personas van a saber lo que se habló el día de hoy acá. Tengo la manita levantada de Libni Fernández. Libni. Igual que los compañeros, don Miguel, perdón, muchas gracias. A mí Mucho me conmueve el corazón, ¿verdad? Y sí me entristece, tal vez no soy especialista en esa materia ni mucho menos, pero sí me duele cómo estas cosas se han perdido, ¿verdad? Y que sí, sería muy bonito retomar este tema para poder generarlo como un atractivo turístico de la zona. Claro. Y en ese sentido esperamos poder contar con usted, no solo en esta ocasión, ¿verdad? Sino que sabemos que tal vez algunos otros actores no se han podido sumar a la actividad y si es posible, contar con usted para poder replicar. Claro. Y si este es un tema que se va a empezar a trabajar en el tema de turismo en esta zona, sabemos que en el Cantón del Guarco están trabajando fuertemente por recuperar toda esta historia que se tiene, ¿verdad? En la zona del Guarco, pues creo que sería muy valioso todo su aporte para este proceso de construcción. Y esperamos que no sea la primera, ¿verdad? Y que nos podamos seguir con mucho gusto. Yo aquí, espacios un momento, fortaleciendo capacidades, personas. Muchísimas gracias. Igual. Stephanie. Bueno, no me contestan, Stephanie. Stephanie, no sé si me escucha, don Miguel Ángel. Adelante, José. Gracias, no, agradecerle de verdad su tiempo, su trabajo, ¿verdad? Y sus ganas de seguirnos acompañando, porque ya nos había ofrecido otros temas el día que se presentó a los empresarios. Agradecerle también este grupo muy bonito, muy variado, ¿verdad? Aquí hemos estado funcionarios públicos, directores o coordinadores de carreras de turismo, empresarios, estudiantes. Estuvo un alcalde, don Víctor Arias, conectado, ya se tuvo que retirar. En fin, muy variado el grupo y sobre todo aprendiendo de usted, y ahí salió en el chat privado me pusieron, ¿verdad?, de que podemos juntar a otros profesionales y ampliar todavía más esta parte de lo que es historia, cultura, ¿verdad? Entonces, de verdad, muy agradecido. Mucho gusto, con muchísimo gusto. Don José, si me permite, porque vi que ahí Stephanie se salió.
Adelante, Kamala. Gracias, gracias. Bueno, Kamala Mejía de la Cámara de Comercio. Don Miguel, primero agradecerle, ¿verdad? Definitivamente súper provechosa esta mañana con todo este tema tan enriquecedor. Y sumándome un poco a lo que decía doña Livni y don José, definitivamente yo creo que acá nos abre mucho el panorama y nos queda como incluso esa tareita, como decía don José, de ser ese canal para ojalá, número uno, poder llevar pues a todos los cartagineses información tan valiosa, y número dos, pues hacer ese rescate, ¿verdad? Pues de la esencia que es nuestra provincia. Entonces, de verdad muy agradecida y en nombre de la Cámara de Comercio ponernos a disposición. Yo creo importantísimo, pues, como dicen, poner manos a la obra para que todos los cartagineses, ojalá, así como nosotros en esta mañana, pues, hemos tenido este ratito tan agradable y que, como dice doña Livni, ¿verdad? Uno, pues, en cierta manera le da como un poco también de tristeza a veces de que se hayan perdido muchas cosas, sin embargo, siempre estamos a tiempo. Entonces, qué bonito, y como lo decía José, creo que hay mucho por hacer y ojalá podamos concretar esa oportunidad. Yo le comentaba a don José de poderlo llevar a toda la provincia de Cartago. Así que gracias. Feliz mañana para todos. Ya llegó Stephanie, ahora sí. Ahí me disculpa, ahí tomé la palabra con José porque vi que se había salido. Sí, más bien muchísimas gracias, sí. A veces Con el gusto, internet Stephanie. lo deja mal a uno. No se Livni, preocupe. creo que tengo su manita levantada. ¿Es otra intervención? No la bajé. Ok, bueno, creo que ya no tengo más manitas. Bueno, tengo la de Don Minor. No sé también si es que quedó. Creo que es de No, agradecimiento también. sí, ahí se quedó y me aprovecho para agradecer a don Miguel. Fue un tesoro. Muchísimo gusto. Gracias. Bueno, entonces creo que ya podríamos ir finalizando. Muchísimas gracias también a los participantes y a los que se anotaron en la lista de asistencia. Ahí les vamos a estar mandando no solo la grabación, ¿verdad?, del día de hoy, sino también en futuras actividades semejantes a estas también los vamos a estar invitando. Entonces, que tengan un muy buen día. Creo que don Miguel, muy buena tarde, casi noche. Mucho gusto, igualmente. Y buen fin de semana. Y a cuidarnos todos. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.